Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que realmente me tiene enganchado, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también les va a encantar. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Amor Eterno en pantalla, una historia que nos tocará el corazón, y que tiene como protagonistas a dos actores que simplemente brillan, Mert Demir y Afra Saraoglu. Para los que no los conocen, prepárense porque después de este vídeo, van a querer ver todo lo que hagan estos dos talentos. Y para los que ya son fans, aún mejor. Vamos a profundizar en por qué esta serie, película o proyecto promete ser algo especial. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde siempre hablamos de las últimas novedades del mundo de las series, el cine, y por supuesto de los actores que nos roban el corazón. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Así de fácil. Ahora sí, empecemos a hablar de Amor Eterno en pantalla. Primero hablemos de la premisa. Aunque todavía no tenemos todos los detalles confirmados, la sola idea de Amor Eterno ya me da escalofríos. Imaginemos una historia de amor que trasciende el tiempo, las barreras, tal vez hasta la muerte. ¿Hay algo más romántico y a la vez desgarrador que eso? Ya solo con eso me tienen ganado. Será una historia de amor prohibido, donde las familias o las circunstancias se oponen a la felicidad de los protagonistas. Un romance que se enfrenta a obstáculos épicos como guerras, catástrofes naturales, o conspiraciones que amenazan su unión. O tal vez una historia de almas gemelas destinadas a encontrarse en diferentes vidas, reencarnando una y otra vez hasta lograr, finalmente, su unión definitiva. Las posibilidades son infinitas. Y aquí es donde entran Mert Demir y Afra Saraoglu. Si ya los conoces, sabes que son dos actores con un talento descomunal. Mert, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones, es un actor que te atrapa desde el primer segundo. Recuerdo haberlo visto en Esla, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Y allí, aunque no era el protagonista, supo robarse la atención con su personaje, un hombre atormentado por el amor y la lealtad, mostrando una vulnerabilidad que te hacía sentir empatía por él sin importar las decisiones que tomaba. Su capacidad para expresar con la mirada, para comunicar la tristeza, la rabia, la esperanza, sin necesidad de diálogos extensos, es algo que lo distingue. Su interpretación de las emociones, la forma en que las lleva a la pantalla, es simplemente fascinante. En cada escena, se puede sentir la profundidad de su trabajo, la dedicación que pone en cada personaje que interpreta. Es un actor que se entrega por completo y eso se nota. Y Afra es simplemente magia. Con su carisma, su belleza y su versatilidad, es una actriz que puede hacer cualquier cosa. Puede ser dulce, divertida, dramática, y siempre te dejará con la boca abierta. Recuerdo haberla visto en Fazilet and Bekzlar, donde interpretó a Is, una joven ambiciosa y llena de sueños, pero también ingenua e inexperta. Su evolución a lo largo de la serie, su transformación, su capacidad para mostrar las diferentes facetas de su personaje, fue algo realmente impresionante. Pasamos de odiarla a comprenderla, a sentir lástima por ella, a admirar su resiliencia. Y en Seyran Yalan demostró una vez más su talento interpretando a Seyran, una joven obligada a casarse con un hombre que apenas conoce. Su interpretación, llena de matices de fuerza y vulnerabilidad, nos conquistó a todos. Su mirada expresiva y profunda, la capacidad que tiene para transmitir sus emociones, desde el miedo y la tristeza hasta la alegría y el amor, es algo que la convierte en una actriz excepcional. Afra tiene la capacidad de hacer que te involucres emocionalmente con su personaje, de sentir lo que ella siente. Ahora imaginen a estos dos talentos juntos, interpretando una historia de amor eterno. Es una fórmula para el éxito. La química entre ellos es innegable, y estoy seguro de que van a crear una conexión en pantalla que nos va a tocar el corazón. Ya solo con imaginarlos juntos, siento la emoción y la anticipación. ¿Podrán estar a la altura de una historia tan profunda como Amor Eterno? Por supuesto. Tienen el talento, la química y la capacidad de sumergirse en sus personajes, de hacernos creer en su amor, de conmovernos con su historia. Pero hablemos un poco más de lo que sabemos hasta ahora. Aunque la información es escasa, y estamos a la espera de los detalles oficiales, los rumores apuntan a que la historia podría estar ambientada en dos épocas diferentes, o incluso que podría tener elementos de fantasía.
Imaginemos una historia donde los protagonistas tan unidos por un hilo invisible que los conecta a través del tiempo, reencarnándose en diferentes épocas, enfrentando diferentes desafíos, pero siempre destinados a encontrarse. O quizás una historia donde el amor es tan fuerte que trasciende la vida y la muerte, permitiendo a los protagonistas comunicarse desde el más allá, luchando por estar juntos a pesar de las barreras que los separan. También se habla de que la producción será impresionante con locaciones increíbles y vestuario de ensueño. Imaginen escenarios espectaculares, que nos transporten a diferentes épocas y lugares, y un vestuario que refleje la personalidad y la evolución de los personajes. Y no olvidemos algo crucial, el equipo creativo. Un buen actor necesita un buen guión, una buena dirección, y una buena producción. Si el proyecto cuenta con un equipo de profesionales talentosos, las posibilidades de que Amor Eterno en pantalla sea un éxito se multiplican. ¿Quiénes son los guionistas? ¿Quiénes son los directores? ¿Quiénes son los productores? Estas son preguntas que estamos ansiosos por responder. Contaremos con un guión que profundice en la complejidad de las relaciones humanas, que explore las emociones de los personajes con sensibilidad y realismo. Tendremos un director con una visión clara, que sepa plasmar la esencia de la historia en imágenes impactantes y emotivas. Y una producción que cuide cada detalle, desde la ambientación hasta la música, para crear una experiencia visual y emocional inolvidable. Mientras tanto podemos analizar el trabajo previo de Mert y Afra, y ver qué tipo de personajes podrían interpretar en esta historia. ¿Podrían ser amantes separados por el destino, luchando contra las adversidades para estar juntos? ¿Podrían ser almas gemelas que se reencuentran en diferentes vidas, buscando la felicidad que les es esquiva en cada reencarnación? O tal vez una pareja que debe desafiar convenciones sociales, o enfrentar a enemigos poderosos para preservar su amor. Las posibilidades son realmente emocionantes. Imaginemos a Mert interpretando a un hombre atormentado por el amor, que debe luchar contra sus propios demonios para no perder a la mujer que ama. Un hombre con una mirada profunda, que esconde secretos y heridas del pasado, pero que es capaz de amar con intensidad y valentía. Y a Afra como una mujer fuerte e independiente, que debe enfrentarse a las circunstancias, que debe luchar por sus sueños y por su amor, sin importar los obstáculos que se crucen en su camino. Una mujer que irradia luz, que es capaz de amar incondicionalmente, pero que también tiene sus miedos y sus dudas. Y no olvidemos la banda sonora. Una buena banda sonora puede elevar una historia a otro nivel, y estoy seguro de que Amor Eterno en pantalla nos regalará momentos musicales inolvidables. Imaginemos canciones que nos recuerden a los personajes, a sus emociones, y a su amor eterno. Baladas románticas, temas épicos, melodías que nos transporten a diferentes épocas y lugares. Canciones que nos hagan vibrar, que nos hagan sentir, que nos hagan creer en el poder del amor. Me muero por escuchar las canciones de esta serie o película. ¿Quiénes serán los compositores? ¿Qué tipo de música escucharemos? Habrá canciones originales interpretadas por los propios actores. En definitiva, Amor Eterno en pantalla promete ser una historia que nos emocionará, nos hará reír, nos hará llorar, y sobre todo, nos hará creer en el amor. Y con Mert Demir y Afra Saraolu como protagonistas, las expectativas son altísimas. La química que ya tienen, la capacidad que tienen de transmitir emociones, la calidad de sus actuaciones, todo eso nos da la certeza de que este proyecto será algo especial. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están tan emocionados como yo por este proyecto? ¿Qué esperan ver en la historia? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran Mert y Afra? ¿En qué época les gustaría que se desarrollara la historia? ¿Qué elementos sobrenaturales o fantásticos les gustaría que se incluyeran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan, y siempre respondo a sus preguntas y sugerencias. Me interesa saber si prefieren una historia ambientada en el pasado, o en el presente, si les gustan los dramas con giros inesperados, o las historias más simples pero emotivas. En resumen, hemos hablado de la premisa intrigante de Amor Eterno en pantalla, de la química innegable entre Mert Demir y Afra Saraolu, de las posibles tramas, de las expectativas que tenemos todos, y de la importancia del equipo creativo y de la banda sonora. Y recuerden, manténganse atentos a mi canal. Estaré actualizándolos con cualquier novedad sobre este emocionante proyecto. Estaremos pendientes de los anuncios oficiales, de los trailers, de las entrevistas, de cualquier detalle que nos permita conocer más sobre Amor Eterno en pantalla.
Y para finalizar, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familia. Y Ares especialmente con aquellos que también sean fans de Mert y Afra. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Estaré subiendo vídeos con regularidad, analizando los últimos estrenos, comentando las actuaciones de sus actores favoritos y compartiendo noticias y rumores del mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.